Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de crochet. Si estás empezando a tejer desde cero, si estás dando tus primeros pasos, llegaste al lugar indicado. Hoy vamos a aprender cómo tejer el punto bajo, uno de los puntos más importantes y básicos del crochet. Paso a paso te voy a mostrar cómo se hace con calma y claridad para que lo puedas seguir sin dificultad. Este video forma parte de la guía completa de crochet, una serie pensada especialmente para principiantes, donde te enseño desde lo más básico hasta proyectos más avanzados. Ahora sí, prepara tu aguja, tu hilado y empecemos a tejer juntos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Punto bajo, también conocido como punto medio o single crochet, es el más fácil de aprender y uno de los más versátiles en crochet. Puedes usarlo solo o combinarlo con otros puntos para crear texturas únicas. Practica el punto bajo a conciencia. Cuando lo domines te resultará mucho más sencillo aprender puntos más altos o más complejos. La malla que genera es densa y firme, por lo que es ideal para prendas y accesorios que requieran estructura y cierta rigidez, como juguetes y cestos. ¡Ojo! Si trabajas en filas, tu tejido se verá igual por ambos lados. En cambio, al tejer en círculos, notarás un derecho y un revés distintos. Ahora que ya conoces un poco más sobre el punto bajo y para qué se utiliza, vamos a ver cómo se teje paso a paso. Lo primero es hacer nuestro nudo deslizado. Tomo con la mano derecha el extremo y con la otra el extremo largo que va hacia el ovillo, lo cruzo formando un arito. Introduzco la parte larga por el medio hacia adelante y cincho, generando así mi nudo deslizado. Si no saben cómo hacerlo, hay un video en esta misma guía que te enseña el paso a paso. La idea es introducir el ganchillo en ese arito, ajustar de tal manera que deslice por el ganchillo sin dificultad. Perfecto. Luego debes de hacer la cadena base con el número de puntos que necesitas para el patrón más una cadena extra. Así que vamos a hacer unas 12, que son los puntos que me pide el patrón. 2, 3 y 4. Te recomiendo que tejas la cadena no muy ajustada, cosa que cuando piques con el ganchillo pases sin dificultad por la cadena. Si ves que te cuesta, vuelve a tejerla hasta que estés conforme. Si ves que sigues sin lograrlo, no te preocupes, téjela con un número de ganchillo más grande de lo que te pide el patrón hasta que te acostumbres. Continuemos. Habíamos tejido 1, 2, 3, 4, así que hacemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esos serían para la cantidad de puntos que me pide el patrón y debo de hacer una más, 13. O sea que esta sería mi extra, ¿sí? Siempre debo de controlar la terminación, la estética de lo que vengo tejiendo. En este caso, si ven la cadena base, hay una que quedó más grande que el resto. ¿Qué es lo que hago? Destejo y vuelvo a tejer. Saco el ganchillo, lo coloco en una cadena anterior a la que está mal y destejo. No tengan miedo de hacerlo, no es una pérdida de tiempo. Anímense a cinchar, llegan hasta la cadena en cuestión y vuelven a tejer.
Bien, contemos las cadenas. Tenemos 1, 2 y 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estos son los puntos que me pidió el patrón y debo de hacer una extra, la 13. Recuerda al principio de controlar que la cantidad de cadenas es la correcta. Asegúrate de no contar la cadena que está en el ganchillo. Esa no hay que contarla. Debes de contar a partir de esta. Esta sería la primera. Y si ves que hiciste una de más, solo retiras el ganchillo y cinchas suavemente el hilo restando la cantidad que necesites. Ahora estamos en condiciones de empezar con la carrera 1. Para ello, insertas el ganchillo a través de la segunda cadena contando desde el ganchillo. ¿Se acuerdan que hicimos una extra en la cadena base? Es este que salteamos. Picamos en la segunda y hacemos una lazada, o sea, enganchamos ese hilado y lo traemos y atravesamos con él la cadena. Quedan 2 lazadas así en el ganchillo. Engancho nuevamente el hilo y lo atravieso por ambos suavemente. Esto completa el primer punto bajo. La cadena, recuerden que se salta al principio, no se cuenta como punto, no se toma en cuenta. Tejemos el segundo. ¿Y ven cómo va quedando? Este es el segundo, este es el primero. Y ahí está la cadena. ¿Ven? ¿Lo pueden apreciar? Muy bien. Tejemos el tercero, pico en la tercera cadena, engancho el hilo, la traigo, me quedan 2, engancho el hilo y cierro las 2 juntas. La cadena que ven agrandada es la que acabamos de tejer, así que vamos a la siguiente y repetimos. Hagamos el cuarto. Pico en la cadena, engancho el hilo, lo traigo, me quedan 2, engancho y atravieso las 2 juntas. Repitamos. Pico en la cadena, engancho, lo traigo, me quedan 2, engancho el hilo y lo cierro juntos. Continúo así trabajando en toda la cadena base. Te mostraré los últimos 2 puntos para que veas cómo se termina. Así que avancemos y nos vemos en ese momento. Bueno, acá estamos. Me quedan 2 cadenas por terminar esta primera carrera. Esa y esa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo debo de chequear que mi tejido esté correcto. Y fíjense que, bueno, me parece que este punto no está muy bueno como está tejido. ¿Qué hago? Retiro el ganchillo y lo coloco en el punto anterior al que tengo que volver a tejer, en ese. Si miramos desde arriba vemos claramente la V que se formó. Debemos de picar en el medio de ella. Ahí. Delicadamente vamos a cinchar del hilo y vamos a ir desarmando. Y que no te impresione, destejer es más normal de lo que crees y simplemente vuelves a tejer para solucionar el error. Bien, tejemos las cadenas que tuvimos que destejer en forma rápida, así no perdemos mucho tiempo, hasta que lleguemos a las 2 últimas, como estábamos al principio. Picamos en esa y tejemos el punto bajo correspondiente y ahora nos queda la última. Y lo importante es que tengan ojo, que no confundan el nudo deslizado, ese que tenemos allí, con esta que está acá, que es la cadena. ¿Ven? ¿Lo ven? Ese es el nudo, esta es la cadena. Entonces picamos en la cadena, traemos el hilado, me quedan 2, engancho y cierro. ¿Sí? Tómense el trabajo al principio de prestar la atención a cada punto, cuál es el nudo, ¿sí? Es práctica, después los van a hacer sin mirar.
Pueden ver claramente que en la parte superior de cada punto se formó una V que nos ayuda a poder contarlos porque son más fáciles de identificar al principio cuando damos nuestros primeros pasos. Al final de la carrera hacemos una cadena de altura. Esta es nuestra cadena de giro que lleva el trabajo hasta la altura de los puntos bajos que seguirán. Esta cadena no cuenta como punto y comenzamos así la carrera número 2. Podemos girar el crochet para que el hilo quede en el borde derecho de la pieza. Trabaja el primer punto bajo en la parte superior del primer punto de la fila de abajo. Asegúrate de insertar el ganchillo debajo de ambas patas de la V del punto. Haz un punto bajo en la parte superior de cada uno de los puntos restantes hasta terminar la carrera. Hagamos el segundo. ¿Ven la V? Pico, asegurándome de tomar ambas lazadas, traigo el hilo, me quedan 2, engancho y cierro las 2 juntas. El siguiente. Pico tomando toda la V, me quedan 2 lazadas, engancho y cierro todas juntas. ¿Sí? Otra vez. Pico, engancho el hilo y lo traigo, me quedan 2, tomo lazada y cierro todas juntas. Así hasta llegar al final. Así que vamos a avanzar y nos vemos ahí. Bien, avanzamos y llegamos al final. Nos restan por tejer ese y ese, 2 puntos. Para ubicarlos bien, si es que les cuesta, porque el último a veces se esconde, lo que pueden hacer es retirar el ganchillo, girar el tejido para verlo de arriba y ahí claramente se ven las 2 V's. Esto al menos hasta que se acostumbren a identificarlos a simple vista. Bien, y ahora como los identificamos, los tejemos. Tejemos ese primero y tejemos el segundo. Picamos en él y como ven cometí un error, para que vean que es muy común. En vez de agarrar las 2 lazadas de la V, agarré una sola. ¿Lo ven? Tienen que tener ojo, lo vuelven a hacer. Siempre controlen. Toman las 2 y ahí lo pueden tejer. El último punto bajo de la fila. Las hileras siguientes se van a tejer de la misma manera que la segunda. Exactamente igual. Como saben que hicieron las cosas correctas, controlan contando. Debo de tener 12 puntos y los tengo, así que está perfecto. Recuerden que la primera cadena no cuenta como punto, ¿sí? Y como dijimos, repetimos la carrera 2 hasta llegar a la altura que nos pide el patrón. Así que hago una cadena de giro, giro mi tejido y en ese mismo lugar, en esa misma primera V, tejo mi punto bajo, porque la cadena no cuenta como punto. Paso a la siguiente, ahí, y tejo el segundo. Voy a hacer un punto bajo por cada punto bajo de la fila anterior. ¿Sí? Es fácil, ¿no? Va tomando forma, así que vamos a avanzar hasta una altura para que puedan ver cómo queda la trama. Avancé un poco más, pero supongamos que vamos a frenar de tejer por el día y mañana continuamos. Te conviene sacar el ganchillo y asegurar el último punto con un marcador. También te recomiendo que siempre termines la carrera, que no abandones a la mitad de ella, para mantener más que nada la prolijidad y la terminación del tejido. ¿Sí? Porque el ganchillo generalmente siempre puede estropear un poquito, estirar las puntadas y los puntos. Y como les dije, terminen siempre al final de la carrera, no a la mitad.
Cuando hayas terminado de tejer tu pieza, haz una lazada y cortas el hilo dejando un extremo largo, suelto, de por lo menos unos 15 centímetros de largo. Esa lazada que hiciste es la que te permite ajustar, así que cinchas del extremo del hilo con fuerza para cerrarlo. Y listo, tienes tu pieza terminada. Tengan en cuenta que al principio es normal que los puntos no te salgan todos iguales, no te frustres. Lo más importante es mantener la misma tensión en el hilo mientras tejes. Puedes practicar con un hilo claro y una aguja un poco más grande que la recomendada, así ves mejor dónde insertar y cómo se forma el punto. La práctica hace al tejido. Tip profesional. ¿Ven que la muestra que tejí queda con un borde imperfecto? La pregunta sería, ¿cómo mantener el borde derecho? Como tengo acá, en una muestra que tiene el borde, ven, más derecho. ¿Cómo lo logré? En vez de pasar la aguja por debajo de ambas lazadas en el último punto, pico tomando la lazada delantera, esa que ven ahí, y el rulito de la cadena inicial de la fila anterior, que les va a costar un poquito engancharlo. Entonces les va a convenir sujetar bien esa y con el dedito ayudarse para pasar y enganchar ese rulito. ¿Lo ven? Ahí. Ahora lo que hacemos es tomar hilo y lo paso por ambas, trayéndolo hacia adelante, y me quedan dos lazadas y tejo como si fuera un punto bajo normal. Tomo hilo y lo paso por ambas. Esto hace que el borde quede perfecto. Entonces ahí hago una lazada, giro mi tejido y estoy lista para comenzar con la siguiente carrera. Y eso fue todo por hoy. Ahora ya sabes cómo tejer el punto bajo, un paso clave en tu camino como tejedora. Si te gustó este tutorial, no olvides darle like, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que también quiera aprender crochet. En el próximo video vamos a seguir avanzando con nuevos puntos y técnicas, así que te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente tutorial para seguir tejiendo juntas. Y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.